Te doy la bienvenida a Yoga Conciencia Viva. Historias de vidas maravillosas y conscientes que empezaron en el mat de yoga. Sumérgete en relatos inspiradores de personas que han experimentado cambios profundos en sus vidas a través de la práctica del yoga. Descubre cómo el yoga va más allá de las posturas, convirtiéndose en un camino hacia la autenticidad, la paz interior y conciencia. Cada episodio es una invitación para explorar el viaje interior, a conectarte con tu ser más profundo y a descubrir el potencial transformador que reside en cada uno de nosotros. Prepárate para dejarte inspirar, motivar y conectar con la magia del yoga. Esto es Conciencia Viva, donde la vida se transforma. Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de este podcast llamado Yoga Conciencia Viva. Vamos a escuchar historias de vidas transformadas por el yoga. Mi nombre es María Fernanda, fundadora de Yoga Consciente, y mi vida misma fue transformada por esta práctica. Mi intención es compartir el poder de cambio tan grande que puede brindar a la forma de ver la vida, de entenderla, y lo que más importante para mí, el despertar de la conciencia. Por eso el podcast se llama Conciencia Viva, porque el yoga tiene esa capacidad de hacernos más conscientes de nuestros cuerpos y pensamientos, y eso en sí mismo es revolucionario, porque pasamos gran parte de nuestras vidas, o por lo menos así fue mi experiencia, en piloto automático. No sabía qué me gustaba, no sabía si estaba tomando las decisiones correctas para mí, y el solo hecho de conocernos y de ser conscientes de nosotros mismos es lo más poderoso que hay y que podemos hacer a lo largo de nuestra vida. Después de ese preámbulo de lo que se trata el podcast y de lo que vamos a encontrar en cada episodio, hoy vamos a escuchar al profesor Goura. Yo le he seguido en redes por mucho tiempo y asistí a una de sus clases. Creo que es un teso en todo lo que hace relacionado con el yoga, y hoy vamos a escuchar un poco de su vida y cuál ha sido su experiencia con el yoga. Espero que les guste mucho el episodio. Hola Gaura, buenos días. Te agradezco mucho por aceptar la invitación para tener esta conversación sobre el yoga. Quisiera que porfa te presentes, cuentes qué haces hoy, quién eres. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Goura, soy profesor de yoga también aquí en la ciudad de Medellín, Colombia. Y bueno, feliz de estar por aquí compartiendo para aprender un poco más y expandir también como la conciencia y el por qué también se hacen este tipo de prácticas y el para qué. ¿Cómo fue ese primer momento en que iniciaste con la práctica de yoga? Bueno, esa historia es chistosa porque al principio yo practicaba Kung Fu, más o menos a mis 11 o 12 años. Luego ya no me daban los horarios para practicar Kung Fu. Entonces mi tío, que es el profesor de Kung Fu y también era el profesor de yoga, le pregunté que qué más podía hacer y él me invitó a una clase de yoga. Yo le dije que no, que porque yo pensaba que eso era para viejitos, que eso era muy aburrido, porque yo venía del Kung Fu, de dar patadas, de saltar, de pelear con palos, todo. Entonces al último me convenció. Y pues me gustó toda la práctica, no solamente como por la práctica física de respiración y conciencia del cuerpo, sino también por toda la filosofía que hay detrás del yoga. Entonces empezaste como desde los 11 años más o menos. En el yoga más o menos a los 12 o 13 años. 12 o 13. Ah, sí, o sea, gran parte de tu vida ha sido como... La mitad prácticamente. Sí, como sí, dedicada al yoga. Ajá. Me parece muy chévere, sí, porque por ejemplo yo sí empecé muy grande, ya adulta. ¿Sientes que, digamos, como esa práctica un antes o un después en tu vida? Sí, claro, porque inclusive en esa época yo estaba en el colegio todavía. En el colegio inclusive todos se reían, inclusive porque, que al que hace yoga, al que es vegetariano, el raro, el extraño, el que medita, entonces me molestaban como que, el hombre. Es como el bullying normal del colegio, pero por ejemplo en mi estilo de vida sí también cambió muchas cosas porque también me ayudaba a conectarme más con las personas, con los animales, ¿no? Como a valorarlos más también, ¿no? Porque ya le empieza uno a desarrollar otro tipo de cualidades internas como la compasión, la humildad, la comprensión, el amor, y no el amor solamente como a la familia, a la mamá, a los hermanos, sino también el amor hacia los animales, la naturaleza, los árboles, los espacios, las situaciones, las circunstancias. Entonces como que la parte física de respiración y filosofía naturalmente empieza a hacer como ese trabajo interno en el que uno empieza a ver todo muy distinto.
Entonces ese es como uno de los primeros cambios que uno empieza a notar después de los cambios físicos, emocionales y todo eso. Es otra forma de ver el mundo, a las personas, como ser tal vez como un poquito más tranquilo y no tomarse las cosas tan personal, Sí, como todo ese bullying que hay, de pronto tener esos recursos para manejar esa etapa de la vida. claro, sí, eso da muchas herramientas, es muy bonito también porque uno empieza a aprender cómo afrontar todas esas situaciones. Entonces, por ejemplo, Eso. claro, en el colegio, todo el salón entero, aparte de mis 2 o 3 amigos que tenía, todo el salón entero le hacía bullying a uno, todo el que lo conocía, todo el que sabía quién era uno, era puro bullying, bullying, bullying todo el tiempo. Entonces, claro, obviamente hay momentos donde uno se llena de mucha rabia, de mucha Claro, ira, como ese rencor o esa sensación también de venganza o cosas así, sí, pero uno internamente como en esa meditación uno dice como que no vale la pena pelear, no vale la pena responderles, no vale la pena alimentar eso, sí, porque uno en el yoga pues obviamente le da como esa herramienta, como tú decías, de afrontar esas emociones y esas situaciones donde uno sabe que no vale la pena como darle energía a esas situaciones que a la final igual no van a llegar a nada. O sea, por mucho que tú pelees con una persona que tiene ese pensamiento, no lo va a cambiar porque tú claro. le pegues un puño o porque le digas algo, o porque una mala palabra o cosas así, sino que simplemente esa persona está como en su proceso y en algún momento lo va a comprender, ¿no? Y me ha pasado que inclusive hoy día amigos que en ese momento me hacían bullying o algo así, me han escrito por allá por Messenger porque los tengo en Facebook Sí, de que, ay, qué tan chévere lo que hace, qué tan bueno, que me acuerdo cuando me lo gozaba y me escribían cosas así. Y yo, sí. claro, ahí es que me doy cuenta que realmente es como natural que todos estemos en ese proceso. Ujú. Así como, por ejemplo, nosotros en ese momento puede que sintamos o veamos otras cosas muy raras, pero que en un futuro pueden ser normales para nosotros. Varias personas dicen como uno capta lo de afuera, lo que como su mundo interno es, ¿cierto? Ujú, Lo que es afuera es adentro, entonces claro, si no reconoce, digamos, que una persona es tranquila o que medita, le parece súper raro, entonces siempre como que quiere atacar. claro. Así me pasó a mí la primera vez Sí, que mi tío me invitó a una clase de eso, yoga. Como yo no lo había conocido, sí, solamente lo había juzgado de forma externa, nunca había ido a una clase de yoga, no sabía realmente cómo era. Yo le dije que eso era para viejitos, que uno no hacía nada ahí, que pereza, que me iba a sí. ir a dormir, a sentarme. Entonces, claro, cuando uno empieza ya a experimentar todo eso, ya es cuando uno se da cuenta del por qué las personas lo hacen, o por qué pasa esto, o qué filosofía hay detrás de eso, o el para qué se hace eso. ¿En qué momento tú decidiste escoger el yoga como algo profesional y no de pronto ir a una universidad a estudiar una carrera que es como lo que normalmente nos dicen que debemos hacer? Sí, fue en el momento en el que yo terminé el colegio y empecé a ser preuniversitario para entrar a la universidad, pues Sí, como preparándome para el examen de la universidad, porque yo quería ser arquitecto. ok, Me iba muy bien con la matemática y aparte pues como el arte, la creatividad, sí, todo lo que tenga que ver con dibujo, manualidades y todo eso me va muy bien. Y aparte de eso me fue muy bien con matemáticas en los últimos 3 años del colegio, entonces en 10º 11 un profesor nos empezó a enseñar como bases de arquitectura, como que puntos de fuga y planos y todo eso, y me sí, encantó muchísimo. Y yo dije, no, yo voy a ser arquitecto, yo voy a ser arquitecto, pero cuando salí del colegio y pasé al preuniversitario, obviamente en el colegio, como era un colegio público, también había un ambiente pesado porque habían muchos de mis amigos o muchas de las personas con las que yo estaba rodeado, fumaban marihuana o consumían cualquier tipo de drogas o sí, lo hacían como de una forma inconsciente, sí, ¿sí? Inconsciente en el sentido de degradación, ujú, ¿sí? Y eran personajes muy pesados y por ejemplo los papás de ellos eran que, ay, que el duro de este barrio, o que el maleante de este barrio, o que ujú. no se meta con él porque el papá es el dueño de este barrio, cosas así. Entonces siempre eran cosas así muy pesadas y cuando pasé al preuniversitario yo pensé que iba a ser más tranquilo, pero en realidad también era muy pesado porque vi que también habían personas de inclusive posiciones sociales más altas y más dinero y todo eso, pero que también muy, muy, muy corrompidas en ese aspecto, ¿sí? Y obviamente no todo el mundo era así, obviamente sí habían personas buenas y todo esto, pero ese ambiente como que no me atrajo mucho, no me gustaba mucho y yo decía como que si así es la universidad, yo no quiero pasar 5 o 7 años en ese ambiente porque no me gusta ese ambiente, no me agrada, en ese momento no me gustaba para nada y a pesar de que no me dejaba pues como afectar de eso y seguía en ese ambiente normal porque tenía que estudiar, igual no me gustaba
por decisión propia volver a exponerme a ese ambiente. Entonces yo dije como que no, tengo que tomar una decisión, porque en ese momento yo ya era profesor de yoga. Sí. Yo salí del colegio a los 16 y medio más o menos, y yo ya era profesor de yoga hace 3 años más o menos. Okay. Hace 2 o 3 años, entonces yo ya daba clases de yoga, Sí. yo ya era profesor de yoga, y yo sabía que si yo me dedicaba de lleno y de una forma seria y profesional al yoga, lo podía hacer bien. Entonces ahí fue que empecé a tomar esa decisión, inclusive mucha de mi familia se me fue en contra, muchos amigos, Sí. porque como que, ay, ¿por qué va a ser tan bobo de dejar la universidad sabiendo que le van a ayudar para pagarla, tiene todo el apoyo, por qué se va a salir de ahí, por qué no hace lo que es seguro, lo que es fijo, para que tenga su diploma, su arquitectura y trabaje? Y yo no, pero es que yo no quiero eso, a mí me encanta la arquitectura, pero no me gusta ese ambiente, entonces yo quiero estar en otros ambientes. Entonces ahí fue que también tomé la decisión de irme a vivir a los templos, a las academias, y ahí fue que empecé a entrar más de lleno a la profesión del yoga, como una profesión, como algo más serio, no como por la universidad, no porque no me gustara estudiar, sino por el ambiente que había ahí. Por el ambiente que hay, sí. ¿Tu tío fue como alguien que te apoyó bastante en esa decisión? Sí. ¿O también fue uno de los que se fue en contra? Él al principio me dijo como que no haga eso porque usted le van a ayudar con la universidad. Yo en mi momento nadie me podía ayudar, yo no podía estudiar. Creo que él hizo solamente hasta bachillerato también, sí mucho. Entonces él me dijo, no haga eso porque usted le están ayudando y usted tiene unas buenas oportunidades y usted es muy bueno estudiando, usted le puede ir muy bien. Y entonces yo le seguí insistiendo y yo, no, tío, yo quiero ser profesor. Entonces él en algún momento me dijo como que listo, hágale pues, sea profesor, pero tiene que ser un buen profesor, porque sea lo que sea que usted se dedique, si usted no es bueno, usted va a morir de hambre. Usted puede ser un zapatero, usted puede ser un arquitecto, un taxista o lo que sea, pero si usted es bueno, usted le va bien y usted puede vivir de eso. Pero si usted no es bueno, no va a surgir en ningún aspecto, así sea usted un ingeniero de petróleo, si usted no es bueno, no sirve para nada. Entonces él me dijo como que listo, profesor de yoga, pero va a ser un buen profesor de yoga. Entonces me empezó a formar mucho más duro y empezó a ser mucho más exigente conmigo. Me daba a veces tan duro, tan exigente, que a veces yo salía llorando de clases porque me exigía muchísimo. Él me decía, sí, quieres ser profesor de yoga, entonces tiene que aprender esto y eso, y tiene que tener disciplina y tiene que aprender, tiene que hacerlo bien. Entonces, obviamente, me empezó a forjar en esa disciplina para que lo tomara en serio y para que fuera realmente algo a lo que yo quisiera dedicarme de lleno y hacerlo de forma más profesional y no simplemente como que, sí, como un hobby, como que clasecitas por ahí, sino como que sí, es realmente un profesor de yoga y sabe lo que hace y tiene experiencia y tiene estudio, ¿sí? Y está dedicado a eso realmente. Como poniéndote a prueba, como eso es difícil, entonces a ver si aguanta. Sí, todo el tiempo, inclusive a veces me ponía a pruebas difíciles que eran, por ejemplo, me llamaba 5 minutos antes de la clase y yo estaba ahí en la academia todos esperándolo y me decía, usted es la clase. Y no alcancé a llegar. Entonces, 5 minutos antes de la clase uno no alcanza a organizar una clase, uno no alcanza a planearla, que las posturas, las secuencias, cosas así. Entonces me ponía todo el tiempo a prueba y él me decía, eso le va a pasar muchas veces, no solamente por mi lado, sino también porque a veces un estudiante te va a pedir una clase para allá, o te va a salir una clase en ese momento, o no vas a tener tiempo para organizarla. Entonces en tu mente tienes que aprender a trabajar también todos esos aspectos de que en tu mente ya sepas qué clases puedes dictar, qué clases quieres dar. Entonces me ponía en prueba muchas cosas así. Claro, obviamente en el momento eran muy difíciles, pero eso me ayudó a obviamente aprender todo eso y a llevarlo de una forma mucho más seria, mucho más profunda. Entonces, claro, me exigía estudiar más, me exigía estudiar anatomía, alimentación, cómo se mueve el cuerpo, las posturas, las variaciones, las adaptaciones, las distintas edades, cómo se maneja cada cuerpo, los tiempos de las clases, las exigencias. Entonces, claro, le agradezco mucho esa disciplina, esa rigidez que tuvo conmigo, porque obviamente eso me enseñó como todos esos aspectos que sé que uno por uno mismo a veces es muy difícil de uno tomar esa disciplina uno solo. Sí, o que da también la experiencia. Uno ya va como cogiendo cancha en varias cosas. Claro, pero es como pues esa guía súper buena. Es como el dicho que está por ahí, que dice que uno solo aprende a nadar cuando se tira al agua. Eso, ahí, así es. defiéndase en la piscina, o se va para el fondo y se ahoga, o se defiende, o flota, o patalea, o hace algo, ¿no? Sí. Pero aprenda. Es la única forma. Ajá.
Entonces así fue como que él hizo también conmigo, como que me lanzó a las clases y me dijo, aprenda a dictar clases, que usted quiere dictar clases, entonces aprenda a dictar clases. Y vaya a ir a esta clase y haga eso, y estudia y dedíquese. Ahorita hablamos un poquito de tu tío, que le llamaba la atención ese tema, se formó en eso, como Sí, de toda la vida. inclusive él viajó a India, Sí. a China, él se formó en Kung Fu, en Tai Chi, en yoga, en Ayurveda, alimentación, cocina, todo eso. Entonces, él sabe como todas esas disciplinas. La academia todavía existe hoy. Es Ganges. Ah, es Es Ganges. Ganges ahí en el estadio. Tío con Ranchor fueron los Sí, que fundaron Ganges hace más de 20 años, hace más de 20 25 años. años. Sí. Ah, yo estudié ahí. Ahí me Ajá, formé como profe. eso. Ahí daba las clases entonces. Ahí Ay, daba qué las curioso. clases mi tío. Sí, Desde que Ganges se inició con Ranchor, ellos dos empezaron ese proyecto y mi sí. tío fue el primero que empezó a dar clases ahí y él estuvo dando clases más de 15 años ahí en Ganges. Tienes como toda esa tradición y ese linaje desde tu tío. Sí, ahorita inclusive que estoy volviendo a dar clases en Ganges, Sí, me acuerdo de, toda esa, de todo claro. ese inicio, después de que 13, 14 años que empecé ahí. Ahora que mencionas que hubo como una pausa, que volviste, ¿qué hiciste durante esa pausa? Cuando empecé, que estaba Sí. dando las clases de Ganges, luego empecé a viajar porque me fui a vivir a los templos. Ah, A los ok. templos así de filosofía védica, filosofía oriental, entonces me fui a ir a los templos. Entonces ya seguía dando algunas clases en Ganges, pero ya estaba dando más clases en otras academias, luego empecé a viajar por Colombia, luego fui a Ecuador, a Perú, a seguir estudiando, formándome más que todo en filosofía, música y alimentación. Y luego ya cuando volví a Colombia, volví nuevamente aquí a Medellín, pero luego me fui a vivir a Cali, en el templo de Cali, la academia de Cali, entonces estoy apoyando Cali pues con clases y todo esto. Luego me fui a hacerme cargo de un templo y una academia en Villavicencio, que ahí fue que tuve mi academia, más o menos 4 años y medio con la academia en Villavicencio. Luego de Villavicencio me fui para el Huila, un año, también dando clases allá, normal. Y luego del Huila fue que volví aquí a Medellín. Esa vuelta aquí a Medellín fue hace 2 años o 2 años y medio aproximadamente que volví a Medellín. Y ahí fue que también empecé nuevamente a dar clases en Ganges y en las academias de acá de Medellín. Y aquí pues ya como más fijo, más estable. ¿Y cómo fue esa experiencia de tener una academia propia? Sí, es muy bonita, pero obviamente muy intensa en el sentido de que, por ejemplo, ahí yo estaba solo. Yo no tenía un grupo o un equipo, o por ejemplo no tenía profesores que dieran clases también en la academia, o un diseñador, o alguien de redes, Claro. o algo así, sino que era todo yo. Entonces, por ejemplo, todas las clases todos los días era yo, todo el aseo de la academia era yo, toda la organización de la academia era yo. Entonces, obviamente fue muy intenso y fueron como 4 años y medio bastante intensos. Pero al principio fue lo más duro porque cuando yo recién llegué a ese lugar, yo no tenía estudiantes, nadie me conocía, yo no conocía a nadie, era una ciudad completamente nueva para mí. Entonces yo no tenía estudiantes, pero aún así tenía que pagar el arriendo, los servicios, sostener la academia, pero no tenía con qué. Entonces al principio pasó casi un año, fueron como 8 meses aproximadamente, donde me tocó, por ejemplo, pagar el arriendo, vendiendo arroz con leche en la calle y panes y todo eso, ¿no? Mientras empezaba a tomar estudiantes. Entonces, obviamente esas primeras etapas de esos proyectos son bastante complejas, pero ya después iba tomando estudiantes y ya iba creciendo, luego pude cambiar la academia a otra casa mucho mejor y ya iba creciendo y se acabó fue cuando llegó pandemia. Claro, la pandemia fue un punto de inflexión para muchas personas. Sí, bastante. ¿Cómo crees que te ayudó el yoga para sobrellevar este periodo? Claro, me ayudó en el sentido de que me pude ir adaptando más fácil. Porque, por ejemplo, cuando llegó pandemia, yo nunca antes había dado una clase de yoga online. Y sí tenía redes sociales y le metía pues como energía a las redes sociales, pero no tan. No le veía como tanta importancia como hoy día. Entonces, cuando llegó pandemia, me vi obligado sí o sí a dar clases online, entonces me tocó aprender cómo manejar las plataformas, las cámaras, los micrófonos, cómo conectar con la gente por medio de las redes sociales y me empecé a ir más hacia el mundo de las redes sociales también, pues como a llevarle mucha energía ahí también para empezar a crecer y empezar a darme cuenta de que me estaba encerrando solamente al mundo físico presencial que yo estaba palpando solamente en mi academia con mis estudiantes físicos y no me estaba abriendo como a un mundo mucho más amplio. Entonces cuando llegó pandemia me di cuenta de eso, ¿sí? de que siempre todo viene con un propósito
de cambio, de adaptación y crecimiento. Porque si yo me hubiera quedado obviamente como estancado, como que no, es que no tengo estudiantes físicos, entonces me quedo sin clase, me quedo estancado y ahí me hubiera quedado estancado. Pero yo dije como que no, y entonces ahora de dónde consigo estudiantes, ahora cómo doy clases, mundo online, tengo que meterme al online, tengo que adaptarme a las clases online, tengo que adaptarme a Instagram, tengo que subir contenido, entonces como que tratando de buscar el camino siempre. Es como una frase que me enseñó un amigo de allá de Villavicencio, él me dijo, en esas épocas duras hay personas que lloran y otras que hacen pañitos para los que lloran, que hacen los pañuelos, se ganan la plata vendiendo pañuelos para los que están llorando. Sí, entonces yo dije como que sí o sí le toca a uno buscar por dónde y adaptarse, que eso es una de las cosas que le enseñó mucho a uno el yoga, ¿no? Como que uno tiene esas bases estables, ¿sí? Pero esas bases no solamente son físicas, de un lugar físico, sino esas bases espirituales, emocionales, mentales y espirituales que uno tiene internamente, para que esas bases le permitan a uno también moverse firmemente por todos esos terrenos. ¿Tú qué crees que es el elemento más importante del yoga? Sí, el yoga naturalmente, como en todos sus aspectos, ¿sí? Sabemos que, por ejemplo, la parte física, las posturas, estiramiento, fortalecimiento, meditación y todo eso, siempre tienen su efecto, ¿no? Y las prácticas espirituales y todo. Pero la parte que realmente le cambia a uno, la parte física, mental, energética, espiritual, es la conciencia. Es la conciencia y el yoga lo lleva a uno a esa conciencia, ¿sí? De que si, por ejemplo, tú estás haciendo una postura, una fuerza, un estiramiento, tienes que tener conciencia de cómo hacerlo, qué partes del cuerpo estás estirando y qué parte estás activando, moviendo. Y lo mismo pasa en la mente, como que si tú estás en una situación, tienes que tener conciencia de cuáles son las emociones que estás teniendo en ese momento, cómo está tu mente, qué estás haciendo, por qué estás pensando eso, por qué estás sintiendo eso, por qué está pasando eso en esa situación en ese momento. Si, por ejemplo, hay una prueba espiritual, también conciencia del por qué está la prueba ahí, qué me está enseñando. Sí, entonces siento que la palabra clave ahí, como que lo clave siempre es tener conciencia de todo, porque uno a veces va como mucho en automático, o inclusive uno va al gimnasio en automático, uno está montando bicicleta en automático, uno está hablando en automático, uno está relacionándose en automático, haciendo cosas todo el tiempo en automático. Pero cuando uno toma conciencia de todas esas cosas, sea lo que sea que uno esté haciendo, sea espiritual, energético, mental, emocional o físico, la conciencia es lo que le cambia a uno todo eso. Porque uno va a decir como que, ya, es que esa fuerza no se hace así, se hace así. Y entonces ahí uno dice como que, así es que puedo evitar lesiones. Como que, ya sé por qué tengo este sentimiento, ya sé por qué tengo esta emoción. Porque uno empieza a tomar conciencia de eso. Eso es como lo que pienso y he sentido que es como lo más importante siempre. Sí, yo también pienso eso y por eso puse a la página de yoga que tengo Yoga Consciente, porque como la mayor transformación que tuvo el yoga o que me ha dado, que me da todos los días, es la conciencia, de ser consciente del cuerpo, de las emociones. También comparto esa opinión. Ajá, claro, porque uno puede inclusive practicar yoga inconscientemente o de forma automática. Así es. Y obviamente va a tener su efecto porque el yoga siempre tiene efecto, así la persona lo haga sin conciencia o sin pensar o sin querer inclusive, pero obviamente va a tener mucho más efecto y de una forma más directa y profunda si se hace de forma consciente. Totalmente de acuerdo. ¿Cuál ha sido la mayor enseñanza que te ha dado el yoga? Aparte de la conciencia, ha sido también como la confianza, el confiar, en confiar también en todo lo que está pasando y por qué está pasando. Porque había momentos inclusive donde yo estaba en la academia, tenía que pagar el arriendo, no tenía dinero para pagar el arriendo, por ejemplo, supongamos que valía 1,5 millones y mañana tenía que pagarlo y solamente tenía 1 millón y no sabía de dónde sacar 500,000 pesos, ¿sí? Entonces, lo que yo hacía era como que seguir haciendo mi trabajo de corazón, siempre lo mejor que podía, y todo se iba organizando a su momento exacto y en el momento que tenía que ser. Entonces me pasó muchas veces que de forma extraña, de repente esa noche, por ejemplo, llegaban 5 estudiantes y me pagaban 5 mensualidades y ya tenía la plata el otro día para la rienda así de la nada, ¿sí? O me pasaba que, por ejemplo, me llamaban para una clase grande, empresarial, y ya me pagaban y ya con eso tenía para ajustar el arriendo, los servicios. Entonces yo decía como que, ahora estoy entendiendo. Si uno lo sigue haciendo de corazón y uno sigue esforzándose y confiando en ese proceso, todo se va dando de forma natural y de forma perfecta, porque uno a veces
obviamente se estresa y cae en ansiedad, en angustia, en depresión. Y entonces al principio me pasaba eso, como que me faltan 500.000 pesos, me ponía a llorar, me ponía estresado, en ansiedad, así súper feo, me revolcaba en el piso, como yo vivía solo, yo no tenía ni siquiera nadie con quien hablar, nadie a quien contarle eso. Entonces eso me pasó muchas veces hasta que un momento yo estaba ahí tirado en el piso llorando con el dolor de cabeza y mocos por toda parte y lágrimas, y me di cuenta como que, pero qué bobo, ¿por qué estoy haciendo esto si esto no me está solucionando nada? Nadie me está pagando por llorar, nadie me está pagando por estresarme. No. Entonces lo que hice fue que me paré y fui, me senté en el escritorio y dije como que bueno, me faltan 500.000 pesos, entonces ¿qué voy a hacer para tener esos 500.000 pesos? Entonces ya empezaba a tener ese pensamiento de forma mucho más fría, mucho más tranquila, y eso me lo enseñó el yoga, ¿no? Como que pues ahí está todo, ¿no? Simplemente es como empezar a organizarlo, empezar a confiar, empezar a hacerlo todo de corazón y empezar y hacer todo lo mejor que uno pueda y con mucho amor, y todo se va a ir dando y siempre se daban cosas así. Ay, qué increíble esa historia. ¿Tienes un momento muy chévere que haya salido súper feliz o que te haya gustado bastante? Y también lo contrario, si tienes como un momento de pronto un poquito difícil. Uy, claro, momentos difíciles muchísimos, muchísimos porque obviamente al principio, por ejemplo, cuando estaba empezando a dar clases de yoga, me pasaba que a veces no sabía obviamente cómo tratar a los estudiantes o cómo darles una clase, entonces a veces yo quería darles un efecto relajante y antes generaba ansiedad, les generaba estrés, obviamente me decían como que no, usted no sirve, usted no es profesor de yoga, entonces obviamente muchos momentos así donde yo estaba aprendiendo todo eso Sí, en ese momento. y eran momentos muy difíciles donde obviamente le pone a uno a cuestionarse como que realmente solo que esto, yo sí soy bueno para esto, no soy bueno para esto, qué estoy haciendo yo aquí o por qué estoy dando clases de yoga. Entonces como que enfrentarse a uno a todo eso y decir como que no, yo estoy aprendiendo, toca seguir adelante, seguir aprendiendo, estoy estudiando, así. Entonces hubo muchos momentos así, con personas, con grupos, con colegios, con empresas en los que de frente me decían como que usted no sirve para nada, usted no sirve para eso, usted Uy. no me enseñó nada, usted antes me hizo todo lo contrario, mire que usted me lastimó, cosas así. Pero obviamente yo iba aprendiendo, obviamente eran golpes durísimos para mí. Entonces, pero sí hubo otros momentos muy bonitos donde por ejemplo, hubo un momento en Villavicencio cuando yo tenía la academia en el que muchas personas, estudiantes de clases regulares normales, me empezaron a pedir un curso o un taller de yoga terapéutico para la columna, porque muchos de ellos tenían hernias, desviaciones, escoliosis, cosas así. Entonces, yo en ese momento nunca había dado ningún taller, ni curso, ni masterclass, nada, solamente clases normales. Y hasta ahí estaba yo. Entonces, yo en ese momento tenía como una limitación mental también, porque yo decía como que no, eso de talleres y formaciones y cursos, eso es para personas muy avanzadas o másters del yoga así de 30 Claro. años de experiencia, que yo le veía algo así como muy lejano, como que no, yo no estoy preparado para eso. Pero de tanta insistencia de mis estudiantes, yo dije, bueno, los voy a escuchar y voy a ver qué tal. Entonces empecé a estudiar la columna, la anatomía, cómo funciona, qué se hace, qué no se hace, todo. Y entonces empecé a estudiar las principales, pues como patologías, dolores, hernias, desviaciones, y lancé un taller de yoga para la columna. En ese momento estaba en una casa, en una academia que era como feíta. Villavicencio es una tierra caliente, yo no tenía ventiladores, no tenía aire acondicionado, era una terraza, era un techo de metal, entonces se calentaba muchísimo, Wow. no tenía más de 4 o 5 sillas y, y no tenía tampoco tapetes de yoga. Entonces yo lancé el taller y yo dije, listo, taller de yoga terapéutico para la columna, mi primer taller en mi vida. Yo dije, vamos a ver qué tal. Pues imagínate que la academia quedaba en un segundo piso, la terraza era del tercer piso. Yo me paraba abajo en la puerta a recibirlos a todos. Y entonces empecé yo a recibir gente y recibir, empezó a entrar y Y entrar y llegaba, y entrar y llegaba. entrar y entrar y entrar y llegaban y llegaban. Y yo, que está llegando como mucha gente, pero yo no tenía conciencia de cuántas personas están llegando. Cuando subí yo a la terraza y habían, sin mentirte, de 25 a 30 personas. Wow. Y yo tenía solo 4 o 5 sillas. Y yo tenía pensado recibir 4 o 5 personas. ¿Sí? Entonces, obviamente, en las sillas sentamos con las personas adultas. Cuando llegué yo, todo el mundo parado esperando
que les diera una silla o un tapete o un cojincito para sentarse o Oh, algo así. madre. Yo no tenía nada. Entonces yo me paré al frente de todo el mundo, todos con calor porque no había aire acondicionado, no había ventilador, una terraza abierta con un techo de lata. Entonces yo vi a todo el mundo y entonces yo internamente dije como que, ¿cómo es posible que haya venido tanta gente? Entonces yo les dije como que perdón, yo no tengo sillas, no tengo tapetes, no tengo cojines, no sé qué hacer, todos están acalorados, están sudando y no sé qué hacer con ustedes, por favor perdónenme, yo no sabía que iban a venir tantas personas, entonces me puse a llorar delante de todos. Me puse a llorar porque no sabía qué hacer en ese Claro. momento, no sabía cómo Wow. manejarlo. Habían 4 sillas para 30 personas, eso no daba. Entonces yo me puse a llorar y llegaron varias personas a abrazarme y también todas las otras personas me dijeron como que no, tranquilo, nosotros nos sentamos aquí en el piso, todo bien, denos el taller y denos la Ay, clase qué lindo. y todo bonito y no pasa Sí. nada. Y entonces yo me puse a llorar y lloré varias veces ese día, porque yo me ponía a pensar como que estas personas están aquí como con un corazón muy lindo hacia mí, como que comprenden que uno pasa por esos procesos, que uno empieza desde cero, que uno empieza desde la nada y llegar a esas 20, 30 personas ahí, 25, 30 personas y que les toque sentarse en el piso por algo que ellos pagaron, o sea, ellos pagaron por ese taller y fueron a sentarse al piso a chupar calor porque hacía mucho calor. Villavicencio es 35, casi 40 grados de calor, con mucho calor, con esa teja caliente encima de ellos, no, nada de ventilación, sentados en el piso, vasitos de agua en vasos plásticos para todo el mundo y el profesor ahí llorando delante de todo el mundo. Entonces yo decía como que tremendo como tienen el corazón tan grande de soportar eso y de tolerarlo y comprenderlo y saber de que yo estaba en ese momento como desde ceros y que yo no estaba preparado para eso, ¿sí? Y así, y así, ese fue como un momento en el que yo dije como que uff, las limitaciones están en la mente ahí y las personas siempre van a estar ahí también con ese, si uno lo hace de corazón, como con mucho amor, las personas lo van a notar y las personas lo van a comprender. Entonces ahí fue un momento muy bonito en el que me di cuenta que cuando uno lo hace con mucho amor, las personas notan eso. ¿Sí? Y así uno se equivoque, las personas con amor lo van a aceptar y te van a decir con mucho amor como que, ve, te equivocaste en esto, puedes mejorarlo, o ve, dijiste esta palabra, o puedes cambiarla por esta, o puedes dar la clase así. Entonces, ese momento fue muy bonito porque me enseñó mucho eso y entonces ahí fue como que le empecé a poner mucho más amor a la práctica y las personas lo notaban, como que, es que te noto muy feliz en la clase, no es que se nota que lo gozas, se nota que lo disfrutas, no es que me conecto contigo es por esto, ¿no? Y ellos decían, pueden haber muchos otros profesores que siempre van a haber profesores que tienen más experiencia que uno y han estudiado más o que viajaron a India y hicieron una formación de 5 años en India, pero como no tienen esa conexión tan de corazón, o no lo hacen tan como de amor, sino más que todo por el dinero, se nota, en cambio tú lo estás haciendo con mucho amor, con mucha dedicación, no enfocado en el dinero, sino en compartir esa experiencia, entonces ese es el cambio más grande que se nota y por eso las personas se acercan a uno, por eso, no como que, ay, sí, es que tiene 30 años de experiencia, él fue a India, yo nunca he ido a India, por ejemplo, ¿sí? Y hay otros profesores que sí han ido a India, han estudiado, pero las personas se conectan a uno con eso, con el corazón que uno le ponga a lo que uno está compartiendo y a la práctica. Ay. Eso es lo que realmente impacta en las personas. Es verdad, qué enseñanza tan bonita, esa es la vida que te mostró eso. Aunque duro pues obviamente, pero... Sí, y hubo muchos momentos así, sí. No fue el único, pero ese fue el primero. El primero, qué maravilla. ¿Algún consejo para personas que no han empezado con la práctica o alguien que practique y de pronto no la tiene como tan interiorizada? Bueno, el consejo es como que empiecen a practicar por lo que esa persona se sienta más conectada, o sea, como que no se fuerce a practicar, por ejemplo, posturas, sino se siente como practicando posturas, que si quiere practicar respiración, practique respiración, si quiere meditación, meditación, si quiere posturas, posturas, si quiere filosofía, filosofía, y luego en el camino, mientras va conociendo y expandiendo eso, se va a ir dando cuenta si le gustan también otras cosas, si quiere también complementarlo con otro tipo de estudios, con otros tipos de prácticas también se puede hacer. Entonces, por ejemplo, hay profesores de yoga, inclusive yo mismo también utilizo piedras, cuarzos, utilizo aromaterapias, utilizo colores, utilizo todo eso porque eso lo fui incluyendo yo en la práctica, ¿no?
Entonces es como que conectarse con lo que la persona sienta en ese momento que le gusta, que quiere, no forzarse a hacer otras cosas que de pronto no quiere tanto de corazón, porque sabemos que lo que no es de corazón no perdura y no, Como que porque le digan que eso ajá, es, hay que hacerlo así, no. como imponiendo Sí, algo, ¿sí? De que las otras personas se lo impongan a uno, ni uno tampoco querérselo ajá, imponer a uno mismo. Entonces, todo lo que sea de corazón siempre es lo que más va a perdurar y siempre es lo que va a florecer. Entonces, enfocarse en lo que uno realmente siente que le gusta, que se siente conectado, ¿sí? Sea la alimentación, sea la astrología, el yoga, las posturas, sea lo que sea. Y ya luego en el camino es que uno se va expandiendo y conociendo otras cosas, ¿sí? Y, y tampoco uno dejarse detener por cosas como, por ejemplo, por el miedo, por la pena, ujú, por, por el pensar que uno no está preparado para eso, porque uno nunca va a estar preparado para nada. Ni uno nunca está preparado para una clase, nunca está preparado para tomar la clase, nunca está preparado para hacer un retiro, nunca está preparado para viajar, nunca está preparado, siempre hay miedos. siempre hay miedo. Siempre van a haber miedos y el miedo es algo natural, es algo normal y nunca se va a eliminar. Yo inclusive hoy día, después de 13 años dictando clases, a mí todavía me da miedo dictar algunas clases, a mí todavía siento ese corazón así rápido cuando me paro al frente de un grupo nuevo. Hace poco me pasó inclusive eso, ¿no? Como que también el consejo es uno ser muy sincero con uno mismo, como que sí, tengo miedo, pero lo estoy haciendo, no pasa nada, todos tienen miedo, no hay una persona en el mundo que nunca haya sentido miedo. Así es. Entonces una vez también me pasó eso y fue hace poco, en una de las academias, también estábamos en un evento y habían 30 personas así, todo el salón lleno, y me dio miedo, entró ese miedo, inclusive yo conocía a varios de ahí, pero a otros no. Y yo me paré al frente del tapete y yo estaba temblando, y mi mandíbula me temblaba, y yo así con miedo. Y yo ya más de 13 años dando clases, y aún así me dio miedo. Y entonces lo que yo reconocí es que cuando uno es sincero con eso y uno sabe que eso está ahí, y también cuando uno lo expresa, ¿sí? Eso empieza a desaparecer y uno empieza a tomar más confianza. Entonces yo lo que hice Ujú, en ese momento, que sentía miedo, fue lo primero que les dije, como que, uy, tengo mucho miedo, tengo nervios, miren, me estoy temblando, y les mostré. Y yo sí, les dije, me tiembla la voz. ¿Sí? Entonces todo el mundo comprendió que en ese momento yo tenía miedo, sí, ¿sí? Y todo el mundo sabe que es algo natural. Entonces cuando todo el mundo comprendió eso, muchos se rieron, como que, ah, no, normal, relájese, sí, sí, sí. tranquilo, o como que, ah, sí, profe, normal, todos tenemos miedo, todos sentimos miedo. Entonces eso me llenó de confianza de una y me quitó ese miedo inmediatamente. Entonces ya como que, ah, bueno, hola, buenos días, ¿cómo están? Y entonces empecé a dar la clase normal y ya me quitó ese miedo. Pero porque no traté como de ocultarlo, de taparlo, ¿sí? De decir como que no, Eso. es que a mí no me da miedo porque es que yo soy un Sí, profesor y yo no siento eso. Es normal, es natural uno sentir esos miedos, uno sentir esas emociones. Entonces yo, eso fue lo primero que le dije a todos y eso fue lo que de una me quitó esa barrera. eso. Entonces es como que de hacer las cosas con eso porque es algo natural. Y si puedes expresarlo, si puedes decirle a tu profesor o a tu compañero de clase o a tu mamá o a tu compañero de vivienda o a tu pareja que tienes miedo, que sientes esto, es normal, es natural, ¿sí? Pero lo más bonito es que uno lo esté haciendo y uno se esté esforzando y uno siga en el proceso con esas emociones. Y eso es lo que lo hace a uno crecer realmente. Ay, qué bonito eso. Muchas gracias. ¿Qué viene ahora para ti? Por ejemplo, todo lo que yo estoy haciendo en este momento y todo lo que estoy desarrollando y me está pasando en este momento, yo ya lo tenía proyectado también hace unos años atrás y yo sé también qué es lo que viene para otros años, porque pues trato de mantener como esa visión de qué es lo que uno quiere, cómo Ajá, uno ir creciendo, qué es lo que va a pasar en unos 5 años, en 10 años, cómo voy a estar. Entonces, por ejemplo, en ese momento, yo siento que en 5 años, por ejemplo, yo voy a estar ya como viajando por muchas partes, dando clases, talleres, cursos, haciendo retiros más frecuentemente, porque en este momento yo hago retiros y todo eso, pero quiero hacerlos cada vez más frecuentes, que todos los retiros estén siempre llenos, todas las clases siempre llenas, todos los sí. talleres, los cursos, tener también obviamente todas las plataformas online también moviéndose mucho, con muchas personas, con mucha gente. Y lo que yo más quiero siempre de todos esos retiros, todos esos talleres y cursos y de esos viajes y las redes sociales es tratar de comunicar todo esto que estamos hablando aquí a la mayor cantidad de personas que pueda, sin importar si yo estoy aquí en Colombia y hay una persona escuchándome en Australia, en Estados Unidos, en India, tratar
conectar con todas las personas que siempre están buscando alguien que les diga eso, alguien que ya ha pasado por eso y alguien que ya ha sentido cómo se puede uno desarrollar en esos tipos de problemas, de situaciones, de lugares, de emociones. Entonces como que mi idea es tratar de compartir con todos que es normal que todos estamos en un proceso y es normal que sintamos emociones, es normal que sintamos miedos, es normal que nos proyectemos, es normal que desarrollemos nuestra vida como con todas esas situaciones, porque esa es la vida que nos quiere enseñar este lo que momento. venimos a aprender. ¿Sí? Ajá, y eso es lo que el yoga nos quiere enseñar, ¿sí? Como que yoga nos dice como que tú estás aquí para empezar a tomar conciencia, para empezar a trabajar todas las emociones, para empezar a trabajar duro en ti mismo, para desarrollar tu ser, para crecer, para desarrollar tus emociones, volverte fuerte, tener bases, tener también flexibilidad, ¿sí? Moverte en todos los ambientes. Entonces, eso es lo que yo quiero hacer con todos esos proyectos. Ah, qué maravilloso. Y vi que tienes una clase o un curso próximo, ¿cierto? Sí, Hablar un poquito tengo un curso para profesores, específicamente para profesores o personas pues que están empezando o quieren ser profesores de yoga, porque ha pasado, porque yo también doy certificaciones y participo en otras certificaciones de otras academias o profes, de que a veces en las certificaciones hay varios temas de los que no se habla, como por ejemplo cómo hablar en una clase, cómo manejar un grupo de 30 personas con 5 personas lesionadas, 5 personas nuevas, 5 personas experimentadas, 5 personas así, como que un grupo de distintos tipos de personas en una sola clase, ¿no? Cómo tener ideas ilimitadas para crear clases todo el tiempo y no quedarse uno como en blanco, pausado, como que ahora qué clase doy, no quiero dar la misma clase de ayer. Muchas cosas que a mí ya me pasaron, ¿sí? De que no sabía cómo hacerlas y que la vida y el yoga y todo ese proceso me dieron como las herramientas y yo dije que como que claro, ahí está la clave. Esto lo deberían de decir en todas las certificaciones, pero no se dice. Entonces ese curso está creado como para eso específicamente, para complementar toda esa educación de profesor que uno va llevando. Y son problemitas que a veces uno se encuentra y que uno no tiene la solución o que a veces es difícil encontrar una solución que no está escrito en los libros, que no está escrito en las certificaciones, en YouTube, en Instagram, no está por ahí. Entonces como el curso de esos detalles que a veces están por fuera pero que al mismo tiempo son tan importantes en la práctica. Ah, bueno, está muy chévere ese curso para que las personas o los profes que quieran asistir puedan tomarlo y aprendan bastante. ¿Quisieras transmitir un mensaje sobre el yoga? Listo. Que no piensen que el yoga, por ejemplo, es solamente las posturas, como que si el yoga te llega a la vida o si te invita a hacer yoga o si quieres hacer yoga, no pienses que el yoga solamente es como que las posturas, sino que el yoga realmente es todo lo que nosotros hacemos en el día a día, no solamente en el tapete de yoga, sino como el yoga es cómo tú te relacionas con las personas, cómo las palabras que dices, cómo te expresas, lo que piensas, lo que comes, lo que haces, a los lugares que visitas, todo eso es yoga. Sí. O sea, que realmente sientan que el yoga está en toda su vida, que el yoga es conciencia en todo lo que estés haciendo, ¿sí? Desde la hora de yoga que estás haciendo el tapete de yoga hasta todo el resto del día que estás haciendo cualquier otro tipo de actividad, ¿no? Como que realmente el yoga no se limita solamente a eso, sino que es todo lo que hacemos en la vida, ¿sí? Si tú estás yendo a la iglesia, eso también es yoga. Si tú estás yendo a un convento, eso es yoga. Si tú estás yendo a una academia, eso es yoga. Si tú estás yendo a un parque, eso es yoga. Si tú estás caminando por la naturaleza, es yoga. Por la ciudad, eso es yoga. Porque estás siendo consciente, porque estás caminando por ahí, qué pasos estás dando, qué estás pensando cuando estás caminando. Porque yo puedo estar en una naturaleza, en un lugar súper bonito, pero puedo estar pensando otras cosas que no tengan nada que ver con ese espacio. Entonces es como de llevar conciencia, de realmente conectar en todos esos aspectos. Eso es lo que realmente es yoga. Ay, qué bonito. ¿Cómo resumirías yoga en una palabra? O en unas palabras así cortitas. Sería lo que te comentaba ahorita de la conciencia en su totalidad. De todo. ¿Sí? De lo que yo hago, lo que me relaciono, lo que me alimento, lo que escucho, lo que hablo, lo que miro, lo que practico, lo que quiero hacer, lo que quiero proyectar, lo que ya me ha pasado, mis experiencias, mis aprendizajes, conciencia de todo eso. Que hace 3 años me echaron de un trabajo
y hoy estoy aquí. ¿Qué hubiera pasado si no me hubieran echado ese trabajo? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera tenido otro trabajo? ¿Qué hubiera pasado? Conciencia de todo lo que está pasando, todo lo que pasó, todo lo que va a pasar. Eso es. Eso es. ¿Quisieras decir algo más? ¿O crees que ya lo dijiste todo? Sí, por ahora creo que ahí está Sí. como resumido todo lo que es como el yoga y cómo el yoga le llega a uno como para realmente tratar de tomar mucha acción y conciencia en todos esos aspectos. Entonces es como eso lo más importante. Bueno, Gaura, te agradezco muchísimo por tu presencia el día de hoy, por compartirnos tus experiencias, todo. Entonces te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Dice muchas gracias, con mucho gusto. Y bueno, muchas gracias también por el espacio, por el compartir, porque esa es la idea de esos espacios, como de tratar de comunicar todo esto a las personas, de que a veces uno siente que está solo en alguna situación, en algunas emociones, y cuando otras personas que ya han pasado por esos momentos también le comunican a uno eso le da a uno mucho apoyo. Entonces la idea Sí, también de estos espacios y muchas gracias por hacerlo también. muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Gracias.